el corazón es una bomba. El primer concepto que debo tener en claro, como decíamos la clase pasada, es que el corazón es una bomba, que tiene 4 cavidades, esas 4 cavidades se denominan aurículas y ventrículos. Esa bomba es llenada por un líquido llamado sangre, y por diferencia de presiones hay relación entre las cavidades, tanto auriculares como ventriculares. Y esas cavidades ventriculares son las que eyectan sangre del lado izquierdo a la arteria aorta y del lado derecho a la arteria pulmonar. Por eso dice el corazón es una bomba que bombea sangre a todo el organismo en forma cíclica, ¿sí? En forma permanente, generando ciclos. Durante cada ciclo hay una contracción del corazón y una relajación. Hay una contracción y una relajación. ¿Qué va a suceder? Porque como vimos la clase pasada, el corazón tiene la capacidad fisiológica de generar su propio impulso eléctrico a través del sistema de conducción nerviosa llamado sistema cardionector o sistema de conducción nerviosa del corazón. Por eso dice, durante cada ciclo ocurre contracción y relajación, ocurre una secuencia de fenómenos eléctricos y mecánicos, ¿sí? Intervenidos por la física, básicamente, ante aumento de volumen, ante aumento de presión, para liberar a los grandes vasos. Seguimos. Bien. Función cardíaca. La contracción del corazón es coordinada por la excitación o excitabilidad eléctrica de las células cardíacas a partir del sistema cardionector y por un sistema de conducción especializada, ¿sí? El sistema cardionector. Ahora vamos a ver qué sucede en el primer punto, esto de la excitabilidad eléctrica de las células cardíacas. La excitabilidad eléctrica va a tener dos grandes momentos: la despolarización y la repolarización de cada una de mis células cardíacas. ¿Para qué? Para que el corazón se contraiga, el corazón se relaje. El corazón se contraiga y el corazón se relaje. Estos mecanismos están dados básicamente por estimulación nerviosa del músculo esquelético, despolarizaciones de célula a célula entre las células cardíacas y mecanismos espontáneos intracelulares. Recuerden que el sistema de conducción nerviosa del corazón tiene células especializadas que voy a denominar células marcapasos que van a marcar el paso de ese bombeo cardíaco. Las células cardíacas deben su excitabilidad eléctrica a canales de la membrana plasmática de esas células cardíacas que son sensibles a voltaje y son selectivas para básicamente 3 iones, 3 sustancias que van a permitir que esa... Desactivamos, Evelyn, otra vez. Ahí está, profe, actívese. Gracias. Márqueme a las 7. Como decía, las células cardíacas van a tener la capacidad fisiológica de excitarse. En la membrana plasmática van a tener canales que van a ser sensibles al cambio eléctrico, por eso hablo de voltaje, y que va a ser selectiva para básicamente 3 iones: el sodio, Na, el potasio, K+, y el calcio. El sodio, el potasio y el calcio.
Acá hay una figura esquemática de qué es lo que sucede, con los canales de calcio, con los canales de sodio y con los canales de cloro, ¿sí? Fíjense, la diferencia de voltaje, esto es el extracelular, afuera de la célula, esto es el intracelular, adentro de la célula. Esto es el extra, adentro de la célula, afuera de la célula, y esto es el intra. Fíjense la diferencia de voltaje. El potasio afuera de la célula son milikilovoltios, 4, y de hacia adentro 140. El sodio 150 y adentro 12. El cloro 120 y adentro de la célula 4. Potencial de acción. ¿A qué denomino potencial de acción de la célula cardíaca? ¿A qué denomino potencial de acción de la célula cardíaca? La despolarización local de la membrana, es decir, de la célula cardíaca, ocasiona la activación de canales iónicos que vimos van a ser dependientes de voltaje, o sea, de cambios de electricidad a un lado y al otro lado de la membrana, de 3 sustancias: el sodio, el potasio y el calcio. Hacia el interior celular, hay que recordar, los componentes de la célula, se va a despolarizar primero la membrana de una organela celular que se denomina retículo sarcoplásmico. Una organela que se denomina retículo sarcoplásmico. Bueno, esa membrana se va a despolarizar y va a poner en juego el intercambio de otros iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula cardíaca. La despolarización de la membrana sarcoplásmica durante el potencial de acción da como resultado la entrada de calcio extracelular y de los reservorios intracelulares. El calcio es el ion responsable, junto al sodio y al potasio, pero principalmente el calcio, es el ion responsable de la contracción muscular del corazón. Recordar la clase anterior que el corazón tenía 3 capas: la capa más externa, el pericardio, la capa muscular, el miocardio, y la capa interna, que era el endocardio. Bueno, esa capa muscular va a tener la capacidad de contraerse a partir de la intervención a nivel de cada célula muscular del calcio. El calcio que va a ingresar a la célula muscular cardíaca o célula miocárdica, y los reservorios intracelulares que tienen, nuestras células miocárdicas cardíacas. Bien, las principales reguladores de la entrada del calcio a través de la membrana de la célula miocárdica son unos canales que se denominan tipo L, y los receptores del sistema nervioso autónomo, que van a regular, ¿sí? Esto lo digo como título, lo vamos a ver en detalle más adelante, van a regular la entrada y salida de ese calcio. Estos canales están formados por proteínas. Que permiten del medio externo, del extracelular, el ingreso al intracelular. Bien, ¿qué pasa con la contracción sistólica? El calcio va a interactuar con una proteína que se llama tropomiosina para que otra proteína llamada actina y otra proteína llamada miosina se empalmen y den como resultado la contracción cardíaca sistólica. Ahora vamos a ver en la segunda parte de la clase el ciclo cardíaco. Me adelanto, el ciclo cardíaco tiene 2 momentos: la sístole y la diástole.
para que esa contracción cardíaca sistólica se provoque, hay liberación de calcio hacia el interior de las células miocárdicas que activan la interacción de estas tres proteínas, que son la tropomiosina, la actina y la miosina. Cuando esa fibra muscular cardíaca, formada por muchas células, se contrae, es porque ha intervenido desde un punto de vista intracelular el calcio. La relajación se presenta cuando el calcio es llevado de nuevo al retículo sarcoplásmico de esa célula miocárdica por medio de una bomba calcio ATPasa y cuando es vuelto a liberar hacia afuera de la célula, es decir, hacia el líquido extracelular. Y acá dice la filmina, dice, el calcio es removido del espacio intracelular por medio de un intercambiador o bomba sodio-calcio. Saco calcio de la célula e ingreso mínimas cantidades de sodio. ¿Sí? Y también vuelve al interior del retículo sarcoplásmico de la célula miocárdica porque hay una bomba ATPasa calcio dependiente que me le va a permitir el ingreso al interior. Bien. ¿Cuáles son las características electrofisiológicas del corazón? Básicamente, dice, puedo medir el potencial de la membrana de la célula miocárdica, ¿sí? De la célula miocárdica, perdón. De la célula miocárdica, les pido perdón, conectados a un aparato que se llama potenciómetro, que me va a registrar la actividad eléctrica a un lado y al otro lado de la célula. Si va a tener conectividad o función eléctrica positiva, o voltaje positivo o voltaje negativo. Digo, esto se puede medir, lo cuento para que tengan en claro esta cuestión. Básicamente esto se mide ante la posibilidad de necesidad de un paciente de colocación de un marcapaso. Potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Sí? Acá tengo ejemplificado una curva típica del potencial de acción cardíaco en donde podemos observar las diferentes fases de este. Tengo fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Qué mido? ¿Sí? Mido el potencial eléctrico de la membrana plasmática de la célula miocárdica y el tiempo en que esa célula se contrae y se relaja. El potencial eléctrico, ¿sí? El cambio de voltaje de esa membrana plasmática de la célula miocárdica y en qué tiempo lo hace. A eso denomino velocidad de conducción nerviosa de la célula miocárdica. A eso denomino velocidad de conducción nerviosa de la célula miocárdica. Las fibras auriculares y ventriculares, ¿sí? Cumplen este escenario entre 0,3 a 0,3, perdón, entre 0,3 a 0,5 metros por segundo. Mientras que las fibras de Purkinje, recuerden, el sistema cardionector se dividía en dos fascículos, uno de esos fascículos eran las fibras de Purkinje, tiene una velocidad de conducción de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Cuánto dura la contracción auricular? 0,2 segundos. ¿Cuánto dura la contracción ventricular? 0,3 segundos. Lo que me da como resultado la duración total del potencial de acción. Lo que me da como resultado la duración total del potencial de acción. Bien. La fase 1 se produce cuando el potencial de la membrana de la célula miocárdica alcanza un umbral que va a desencadenar, ¿sí?, la despolarización rápida. Esta célula va a tener un voltaje de menos 60 milivoltios, a partir del cual la corriente de entrada de sodio
a través de los canales de sodio dependientes de voltaje, comienza con intensidad para originar este proceso que se denomina despolarización rápida o respuesta todo o nada. ¿Sí? La fase 1 es la repolarización inicial. Tendrá lugar cuando la corriente de sodio es inactivada. Se puede producir una corriente transitoria de potasio debido a la apertura de canales de potasio especiales. La fase 2 de meseta, dice, se debe a una corriente de entrada de calcio. En este sentido, hay que tener en cuenta que la entrada de calcio se lleva a cabo al mismo tiempo que la apertura de los canales de potasio, durante la repolarización inicial, ocurriendo con un retraso en la repolarización que me genera este escenario de meseta que yo mostré en dos filminas anteriores. La entrada del calcio a través de los canales de calcio de larga duración se abren cuando el potencial de membrana se despolariza a menos 40. Tengo que cambiar el voltaje de la membrana de la célula miocárdica para el intercambio de iones. Y repito, son tres los iones: el sodio, el potasio y el calcio, que provocan esta fase de meseta, prolongando la duración del potencial de acción. La fase 3 de repolarización, dice, aparece cuando la corriente de calcio se detiene y se activa la salida compensatoria de potasio. Esto se ve potenciado por otra corriente de potasio activada por altas concentraciones del calcio intracelular. Fíjense que estoy hablando de los tres iones. No he incorporado ninguna otra figura iónica, ninguna otra sustancia iónica para este escenario del potencial de acción. Fase 4, despolarización rápida. Se caracteriza por la despolarización progresiva durante la sístole. Ahora vamos a ver esta cuestión. De manera cotidiana se observa solamente actividad de marcapasos en el tejido nodal y en el de conducción. El tejido nodal era, recordando la anatomía del sistema de conducción nerviosa, había un primer nódulo que se llamaba seno auricular o atrio ventricular, que era donde se generaba el impulso nervioso del corazón. Y el sistema de conducción era la conexión que tenía con un segundo nodo denominado aurículo ventricular, que daba dos ramas, que eran la fibra de Purkinje y la fibra arqueada. Bien, ¿cuáles son las características electrofisiológicas del corazón? ¿Y cuáles son las características que diferencian al corazón de otros tejidos? Uno, la actividad de marcapasos, de poder generar mi propio impulso eléctrico y marcar el ritmo cardíaco. Ese ritmo cardíaco va a estar regulado a nivel central, pero digo, quien va a generar el propio impulso eléctrico cardíaco va a ser el corazón. Eso es la actividad marcapasos. Otra característica puntual que tiene el corazón en relación a su potencial es la ausencia de una corriente rápida de sodio en los nódulos o nodos auriculoventriculares y sinoauriculares. El otro escenario importante como característica diferencial es el prolongado potencial de acción, ya sea en meseta y en periodo refractario, y la entrada de calcio durante la meseta que vimos en la figura del potencial de acción. Existen dos tipos de potencial de acción en el corazón. Las que están dadas para las células marcapaso, respuesta lenta debido a la baja velocidad de la despolarización, y las encuentro en los nodos, en las células de los nodos sinusal y auriculoventricular, y lo que voy a denominar células no marcapasos. Ahí sí tengo la respuesta rápida debido a su alta velocidad y se localizan en todo el corazón menos en las células
marcapaso. Una genera el impulso eléctrico y las otras la contracción y relajación de ese corazón. ¿Cuáles son los 3 iones que van a mediar esa contracción y relajación? El sodio, el potasio y el calcio. Bien. Ambos tipos de potenciales de acción en el corazón difieren, ¿sí?, considerablemente de otros 2 escenarios de potenciales que vamos a ver, que son el potencial de acción de la célula muscular, no miocárdica, o sea, no la del corazón, y cuando veamos en la segunda parte de la cursada el potencial de acción de la célula nerviosa. Una de las principales diferencias que tiene este potencial de acción cardíaco es la duración. En una neurona es de 1 milisegundo. En una célula de músculo esquelético de 2 a 4 milisegundos, ¿sí? Y en el corazón es de 200 a 400 milisegundos. De 200 a 400 milisegundos. Se ve. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué hablé yo estos primeros 20 minutos? Hablé de la ultraestructura cardíaca. ¿Sí? Cada fibra muscular va a formar el músculo cardíaco o miocardio. El músculo cardíaco o miocardio. A nivel celular, el corazón está formado por tejido muscular. Algunos autores lo llaman, como el Miller, cardiomiocitos, ¿sí? Yo prefiero llamarlo célula miocárdica, célula muscular miocárdica. Tejido de conducción. El tejido de conducción eran las células marcapaso del nodo sinusal. Profe, y del ahí nodo... se va a cortar, entramos con el de vuelta. Bien, perfecto. Pero a mí me marca 5 minutos, ¿eh? Sí, yo no llego a ver acá porque A mí me puso arriba. me quedan 5 minutos. Yo voy a cortar cuando me quede menos de 1 minuto. A ver, ahí está, 5:40, sí, perdón. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Bien, muy bien. Entonces decía que a nivel celular el corazón está constituido por un tejido muscular que forman las células miocárdicas, un tejido de conducción, que era el tejido que va a generar ese impulso nervioso, con expresión del nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, el fascículo arqueado y las fibras de Purkinje, y un tejido conectivo, ¿sí?, extracelular. La miofibrilla muscular cardíaca está formada por las células miocárdicas y tejido conectivo. Estas son miofibrillas, ¿sí? Cada uno de esos puntitos forma miofibrillas. Muchas miofibrillas forman una fibra muscular cardíaca. Vamos de nuevo. La miofibrilla, muchas miofibrillas forman una fibra muscular cardíaca y el conjunto de las fibras musculares cardíacas, el músculo cardíaco. Acá veo, ¿sí?, lo que yo conté, cómo a partir de la contracción de cada una de estas miofibrillas, formando fibras musculares, y esas fibras musculares formando el músculo cardíaco en su conjunto, se produce el potencial de acción. Lo que está representado en esta imagen, que está en cualquiera de los libros de fisiología, es esto que yo hablé los primeros 20 minutos, el potencial de acción cardíaca. Bien, acá vuelvo a lo mismo. La unidad contráctil del músculo cardíaco se va a llamar sarcómero. Y ese sarcómero es el que es intervenido en la contracción por el ingreso del calcio a la célula miocárdica, activando la contracción y relajación, habíamos dicho, de 3 proteínas, la actina y la miosina. Acá está nombrando a una que se llama titina,
que en realidad son proteínas reguladoras para que se contraiga lo que se tenga que contraer y para que se relaje lo que se tenga que relajar. Ahora vamos a ver a mitad de la clase que cuando esto no sucede, el corazón pierde ritmo, o en más o en menos. Pierde ritmo en más o en menos. Acá grafica esto que yo decía, digamos, cuántos milivoltios necesito para que se provoque el potencial de acción y en qué tiempo. Tratado de Guyton, Fisiología Médica. ¿Qué, digamos, cambio necesito de electricidad para que se excite esa célula miocárdica? Entonces tengo el potencial de acción. Estas son células marcapaso y estas son las células miocárdicas ventriculares. ¿Sí? Bien, esto es en milivoltios y esto es el tiempo que va a durar. Lo primero que voy a definir es qué es el ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Y se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. Vamos de nuevo, son fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente y se genera espontáneamente porque en las células del nodo sinusal, el que genera el impulso eléctrico del corazón, se provoca el potencial de acción que vimos durante los primeros 20 minutos. La entrada de sodio, la inactivación de la entrada de sodio, la liberación de potasio intracelular y del extracelular y la compensación del potasio. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole, seguido de un periodo de contracción denominado sístole. Denominado otra vez al ciclo cardíaco. Fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Y se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. Por eso me tomé los 20 minutos primero para explicar lo que era un potencial de acción y diferenciar el potencial de acción de las células no marcapasos, la mayoría de las células del corazón, y las células marcapaso. Y ahí tengo que recordar la anatomía. Sistema de conducción nervioso, dónde estaba ubicado, en la aurícula derecha, cuántos nodos tenía, 2 nodos, y cuántos fascículos de división tenía para llevar ese impulso eléctrico a todo el corazón. Una vez que entiendo este escenario, digo que el ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole, seguido de un periodo de contracción denominado sístole. ¿Qué veo aquí? Veo la representación gráfica en volumen y en presión de la sístole, la diástole y la sístole. ¿Qué otra cosa veo? Veo cómo se comportan la presión de la arteria aorta, la presión de las aurículas, la presión ventricular, los volúmenes ventriculares que se van digamos, a llenar primero los ventrículos y después a descargar, el término correcto es a eyectar, la representación gráfica. Un minuto, por favor. ¿Cómo? Ahí lo desactivé, profe. Actívelo.
Active, profe, el micrófono. Pido disculpas porque acabamos de internar a la abuela de una colega y bueno. Decía que en este gráfico, me tomo 2 minutos, es muy difícil, digamos, vivir este momento para todos, creo, ¿no? Y para nosotros en forma particular que hemos elegido trabajar en salud también. Y uno a veces, trato de ser respetuoso con las palabras, se indigna, ¿no? Porque creo que todos estamos haciendo lo mejor posible para cuidarnos, para cuidar a nuestros seres queridos. En este caso, una abuela de 95 años, que es mi paciente hace muchos años. Y que a veces por la irresponsabilidad de una u otra persona ingresa en un momento crítico, ¿no? Bueno, ¿qué veo yo en esta imagen? Veo lo que está aquí en rojo, esta línea roja, si la seguís, cómo van aumentando o disminuyendo la presión de los ventrículos. Lo que ves acá en azul es cómo se llena y se descarga o eyecta el contenido de los ventrículos, es decir, la sangre. Lo que ves acá en marrón es la representación de todo este escenario que se llama electrocardiograma. Alguna vez, estoy seguro, en esta corta vida de 20 a 30 años, te debes haber hecho un electrocardiograma. Y lo que muestra acá, los diferentes momentos, es qué presión necesito para que se cumpla este ciclo cardíaco y qué volumen. El volumen es del líquido y el líquido es la sangre. ¿Qué volumen? El líquido. El líquido es la sangre y después es la presión. La presión se mide, esto milímetros de mercurio, y el volumen se mide en mililitros. ¿Mililitros de qué? Mililitros de sangre. Y te va contando, a partir de esa expresión molecular que se llama potencial de acción, cuáles son los diferentes momentos para que se dé el ciclo cardíaco. ¿Sí? Dice aquí, cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Para qué cierro las válvulas auriculoventriculares? Para que se llenen los ventrículos. Apertura de la válvula aórtica, en este caso. Resulta que el ventrículo izquierdo recibió el volumen de sangre necesario y entonces la válvula aórtica semilunar se abre, se contrae el músculo cardíaco y eyecto, en este caso, eyecto, dice acá, eyección, por la arteria aorta, un volumen X de sangre. Un volumen X de sangre. Después se relaja, todo lo que se contrae se relaja, si no se relaja, estoy en presencia de un evento patológico. Se cierra la válvula aórtica y esa válvula aórtica permite que vuelva a llenarse otra vez a partir del paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, otra vez se llene de sangre, ¿sí? Otra vez se llene de sangre, que va a provocar el mismo efecto, la apertura de la válvula auriculoventricular. Y así se va completando el ciclo. ¿Cuál es la función de las aurículas en el escenario fisiológico cardiovascular? El 80% de la sangre fluye directamente desde las aurículas a los ventrículos. Las aurículas derechas
la aurícula derecha recibe sangre a partir de la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior, y la aurícula izquierda recibe la desembocadura de 4 venas pulmonares. La contracción auricular produce el llenado de un 20% adicional. ¿Qué significa esto? Que cuando se contrae la aurícula, aparte del llenado natural por diferencia de presión, del paso de las aurículas a los ventrículos, cuando se contrae la aurícula, agrega un 20% más. Eso significa. Y acá lo vemos. Función de los ventrículos como bomba, llenado de los ventrículos, periodo de llenado rápido, primer tercio de la diástole. ¿Sí? Te va mostrando otra vez. Cierro la válvula auriculoventricular, o sea, la presión es 0. Abro la válvula aórtica semilunar, fíjate dónde está la presión, está en 100. Eyecto a una presión de 120 milímetros de mercurio y comienzo a relajar y empieza a decaer la presión. ¿Sí? Se cierra la válvula aórtica, acá se abrió, se eyecta por la aorta, se eyecta y se descarga, sale sangre, ¿sí? En forma continua, en forma de sinfín. En este momento está sucediendo. Una vez que eyecto lo que tenía dentro del ventrículo izquierdo, cierro la válvula aórtica y vuelvo a abrir la válvula auriculoventricular para que de la aurícula izquierda vuelva a pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Y así simultáneamente. ¿Cómo es el vaciado de los ventrículos? Esto que yo decía antes, es la misma situación. ¿Sí? Acá te va a mostrar el cierre de la válvula aórtica, porque estoy vaciando los ventrículos. ¿Vaciando mediante qué? El mecanismo de eyección. Hay una eyección por la arteria aorta a la circulación mayor o sistémica, y hay una eyección por la arteria pulmonar a la circulación menor o pulmonar. ¿Sí? O pulmonar. ¿Cuál es la función de las válvulas que veíamos la semana pasada? Las válvulas auriculoventriculares, aquellas que comunican las aurículas y los ventrículos, impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. En el momento de la contracción, al estar cerradas, no permite que haya una comunicación anómala otra vez. Lo lógico es que el paso sea de las aurículas a los ventrículos. De las aurículas a los ventrículos. Cuando hay reflujo, ¿sí? Porque alguna de estas válvulas tiene algún evento patológico, uno interviene rápidamente en esta cuestión. ¿Y cuál es la función de las válvulas semilunares? Aórtica y pulmonar. Aórtica y pulmonar. Lo mismo, impiden el flujo retrógrado, que vuelvan a los ventrículos la sangre que estoy descargando, la sangre que estoy eyectando del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria aorta, del lado derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Las auriculoventriculares impiden el flujo retrógrado durante la sístole y las válvulas seminulares durante la diástole. Esto es, la sístole en el evento de la contracción y la diástole en el evento de la relajación. ¿Cómo yo voy a regular este bombeo cardíaco? ¿Cómo voy a regular este bombeo cardíaco? Hay mecanismos básicos. Hay una regulación que puedo denominar intrínseca, en respuesta ¿a qué? A los cambios de volumen. ¿Sí? A los cambios de volumen. Cuando usted coloca en un lugar rígido, para decirlo de alguna manera, con posibilidad de distensión, un volumen líquido, a medida que aumente ese volumen líquido, ¿aumenta qué?
la capacidad de distensión y también aumenta la presión para que se pueda distender. ¿Estoy? Evelyn. Perdón, profe. Estoy, Evelyn, porque recién me pareció que había quedado tildado. No, se escuchó bien. Bien. Entonces, esa es la regulación intrínseca, en respuesta a los cambios de volumen. Yo manejo volúmenes de aproximadamente unos 110 mililitros que están pasando de la aurícula al ventrículo y del ventrículo aproximadamente 70 mililitros de esos 110 mililitros que llenan mis ventrículos. Repito, la aurícula recibe derecha e izquierda aproximadamente 110 mililitros, pasan al ventrículo y eyecto el 70% de esos 110 mililitros. No es todo nada, no es todo nada, siempre va a quedar una reserva. Y el otro mecanismo que va a regular el bombeo cardíaco va a ser el control de la frecuencia cardíaca y el control del bombeo por el sistema nervioso autónomo. El control de la frecuencia cardíaca va a estar dada a nivel central. Cuando empiezo a hacer ejercicio, mi cerebro va a censar que estoy haciendo ejercicio y que necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que el volumen de sangre en ejercicio llegue a cada uno de los extremos de mi organismo. Cuando me pongo nervioso, lo mismo. Cuando estoy en un momento de ira, lo mismo. Cuando estoy ante un evento patológico, lo mismo. Puede suceder al revés. Puedo tener un evento patológico e hipotensarme. Bajar la presión arterial y bajar la frecuencia cardíaca. Esto es un breve recordatorio de la clase anterior. Acá tengo el nodo sinoauricular o sinusal, el aurículo ventricular, el haz de His, las fibras de Purkinje. ¿Sí? El nodo sinusal o sinoauricular, el aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Esto es el corazón. ¿Sí? Esto es el corazón. Y entonces dice, los potenciales de acción se originan en el nodo sinusal, el impulso se propaga a través de las aurículas hacia el nodo aurículo-ventricular, continúan por el haz de His, pasa a las ramas derecha e izquierda del fascículo, que continúa con las fibras de Purkinje. Ahí están las fibras de Purkinje. El potencial de acción se propaga desde el lado interno al externo del miocardio de los ventrículos, se contraen los ventrículos y eyectan sangre hacia las circulaciones pulmonares sistémicas. Esa manera de síntesis que se presenta esta filmina. ¿Cuáles son las características del corazón? Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros como médicos o médicas vamos a recetar drogas que van a intervenir en estas características fisiológicas que tiene el corazón. Y si sos enfermero o enfermera, vas a administrarlas, vas a leer las indicaciones y las vas a administrar, vas a tener que saber cómo se administran, cómo se diluyen, en qué tiempo, cómo se prepara la bomba de infusión. Y si sos kinesiólogo o kinesióloga, lo mismo. Vas a tener que saber que está mediada la acción de ese individuo por X cantidad de drogas para mantener la fisiología normal. Y si sos obstétrico o obstétrica, vas a tener en claro si tiene alguna alteración cardíaca la mujer que está siguiendo durante el periodo perinatal hasta el momento del parto. ¿Cuáles son las características del corazón? El batmotropismo. El corazón puede ser estimulado manteniendo un umbral. Batmotropismo. El inotropismo. El corazón se contrae bajo ciertos estímulos. En este momento, el corazón se está contrayendo y relajando. Movimiento involuntario. Un ciclo cardíaco que es involuntario. Nadie está pensando en este momento, tengo que contraer y relajar mi corazón. Cronotropismo. El corazón puede generar sus propios impulsos.
¿Por qué? Porque tiene un sistema de generación de impulso nervioso llamado sistema de conducción nervioso. Dromotropismo es la conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema cardionector. Y el lucitropismo es la relajación del corazón bajo ciertos estímulos. El lucitropismo. Batmotropismo, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y lucitropismo. Cuando aparece el evento patológico, para cada una de estas características y propiedades fisiológicas hay drogas que tienden a que ese corazón vuelva a la actividad fisiológica cardíaca normal. Regulación del bombeo cardíaco, habíamos dicho, por el sistema nervioso autónomo. Si tiene estimulación simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción. Si tiene estimulación parasimpática, puede interrumpir el latido cardíaco y reduce la fuerza de contracción en un 20 a 30%. En un 20 Profe, a 30%. ahí se está escuchando mal. ¿Okay? Es una síntesis. Esperen que no sé por qué no carga. Sí, ahora sí. Profe, no se escuchó bien la última parte. La última filmina. Vamos a terminar, me faltan 3 filminas, así después escuchamos los comentarios de la clase en relación a la temática de hoy. Sí. Se había quedado en la última parte, sí, no sé. ya... Ah, sí. Bien. Ahí estoy, ahí voy. ¿La última parte no se había visto bien o no? A ver, esa no. Porque yo hay cosas que las voy obviando, capaz que la dejé en un cuestión. La última estimulación simpática, eso no había quedado muy Sí. claro. Y la otra. A ver, bueno, ahí estamos. Espérame entonces, un minuto. Acá. Espérame. Esto es larguísimo, lo que pasa es que yo estoy haciendo una síntesis apretada de esto. Ahí voy a compartir. A ver. Ahí, en eso. Ahí está. Lo que yo decía era, ¿cómo regulaba yo el bombeo cardíaco? Lo regulo porque resulta el corazón tenía esas células especializadas que forman el sistema cardionector o sistema de conducción nerviosa, y lo regulo a nivel central, porque mi cerebro sensa cuando necesito que aumente la frecuencia cardíaca, por un evento fisiológico, el ejercicio, o por un evento patológico, que aumente la frecuencia cardíaca en el momento de la huida, ¿sí? Y entonces tengo estimulación simpática.
Resulta que vienen dos señores que me resultan sospechosos y salgo corriendo. Para salir corriendo tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, la capacidad de bombeo, la capacidad respiratoria y mi cerebro censar esos escenarios y permitir, como comando central, que suceda esta situación. Esto es en la fisiología normal. En los eventos patológicos es muy largo. También aparecen, según el evento patológico, la necesidad del aumento de la frecuencia cardíaca. La estimulación parasimpática puede interrumpir el latido cardíaco porque disminuye la frecuencia cardíaca a menos de 40 latidos por minuto, por ejemplo, y provocando lo que se llama bradicardia extrema. Y también reduce la fuerza de contracción. Yo lo que necesito es una fuerza de contracción y relajación constante, un volumen constante de llenado y de vaciado y una presión estable. Esto es mantenido a partir de los 50 años con drogas. Con drogas que mantengan la frecuencia cardíaca normal, con drogas que mantengan la presión normal y con drogas que mantengan el llenado y el vaciado de la bomba cardíaca en óptimas condiciones. Digo los 50 años porque cuando uno analiza los eventos epidemiológicos de la Argentina, la hipertensión está colocada a partir de la quinta década de la vida. La excitación rítmica del corazón. Repito lo mismo que dije antes y que dije en la clase pasada. Funciones del sistema de conducción. Generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la construcción rítmica del músculo cardíaco. Conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Y creo que es la última. Bueno, acá lo mismo. Habíamos visto cómo se daba esta cuestión con mayor detalle. Para que vean todo esto, está en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton. Cualquier edición, yo tomé el de la 11, cualquier edición, esto está. Esto es lo clásico. Si vos sabés esto, es como si hubieras escuchado a los Beatles o a los Rolling Stones, que ya son clásicos para mi edad. Para mi edad. Para la edad de ustedes, que son más jóvenes, busquen algún clásico. Esto es lo básico. Con esto sacás 4. ¿Sí? Si sabés un poco más o lo podés describir y entender y cruzar con la anatomía, irás sumando la nota. ¿Está claro? Esto es lo básico, lo clásico. Esto está en cualquier libro, lo aclaro, porque está en cualquier libro y en cualquier video. En el de Burke y en el de otro estoy seguro que debe haber dando vuelta por ahí.